presentación. A ver. ¿Qué se ve? Metí- Bueno, bueno, gracias Matías por la presentación. También agradecerte a vos y al capítulo de Tucumán por esta iniciativa, por tener la curiosidad de saber un poco más sobre las cuestiones marinas, sobre la geología marina, qué hace Argentina en estas cuestiones, cómo se estudia el fondo marino, tanto a nivel local como a nivel internacional. Tengo entendido que también estamos con los capítulos de La Plata y otro, no me acuerdo el otro, de dónde, y San Juan. Tres capítulos en simultáneo. Así que también, bueno, estas iniciativas donde los capítulos de distintas facultades se juntan, comparten iniciativas, así que bueno, celebro esa unión entre los capítulos. Ahí estoy ya compartiendo pantalla. Esta es una charla introductoria acerca de estas cuestiones marinas. Vamos a ver una parte de la geología marina, cómo se estudia, qué equipos se usan, qué barcos tiene Argentina, y después una parte de soberanía, que a mí siempre me gusta darla, porque todo el mar argentino, todas las cuestiones de los océanos, también hay una componente de geopolítica, de cuestiones de derecho internacional muy arraigadas. No se puede estudiar una cosa separada de la otra. Entonces, vamos a hacer una parte más de académica, más de investigación científica, y la última parte va a ser de unas cosas de geopolítica que me gustaría darles. Bueno, ahí ven en pantalla grande. Dígame si pantalla grande. Bueno, a ver, puntero láser. Bueno, como me presentaron recién, yo soy del IGEBA, que tiene acá el loguito. IGEBA es Instituto de Geociencias Básicas Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires. Es un instituto que depende del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires. Mi formación como geólogo fue en la Universidad Nacional de La Plata, en esta facultad, que es la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, en donde, bueno, hice la licenciatura en geología y después hice un doctorado, que el doctorado lo hice en la Facultad de Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Y acá la pueden ver, este es el pabellón 2. Entonces, la cuestión es cómo uno llega a ser geólogo marino. Y bueno, justamente para ser geólogo marino, el título en sí no existe de geología marina, no existe doctor en geología marina, pero uno se puede especializar en esas temáticas. El título, por ejemplo, que tengo yo es doctor en ciencias geológicas, así general. Pero dentro de esa beca doctoral que obtuve del CONICET y que fue cofinanciada con ITEC, es decir, ITEC, que es YPF de Tecnología, que queda en Berizo, cerca de La Plata, me pagaba una beca de 5 años, el 50%, y el otro 50% me lo pagaba CONICET. Esas son las becas doctorales cofinanciadas. Les digo esto a ustedes porque la mayoría son estudiantes y está bueno que sepan que en unos años, si ustedes quieren aplicar a un tema académico, que existen este tipo de becas doctorales. Fueron 5 años donde realicé una tesis en geología marina con el grupo del IGEBA, porque el IGEBA tiene un grupo de geología marina que está liderado por el doctor Alejandro Tazzone, y acá con un recuadro rojo le muestro mi zona de estudio. Tenemos la Isla Grande, Tierra del Fuego, Islas de los Estados, y esta zona del margen fueguino. Que en esto hay un cañón submarino que no se conocía hasta el 2017, que es cuando fue un barco y lo relevó en alta resolución. Vamos a ver cómo se relevan, cómo se obtiene esos datos de alta calidad para saber qué hay en el fondo marino.
Y como pueden ver, esto es un cañón submarino. Lo rojo es menos profundo. Acá tienen la escala de referencia. Y lo con azul es lo más profundo. Bueno, este tipo de geoformas se da en todos los tipos de márgenes. En estos márgenes que son más pasivos y en los activos. Del lado chileno también tenemos cañones submarinos. Que la geomorfología, cómo es su relieve, van cambiando. Pero eso es algo más de detalle. Entonces yo hice una beca doctoral y mis datos de adquisición para estudiarlo los tuve que hacer a bordo de un barco. Y en este caso fue el barco Austral, que es este. Este es un barco que está activo y es de Argentina. Pertenece al CONICET. Fue adquirido entre 2014 y 2015. Anteriormente este barco se llamaba Sone y pertenecía a Alemania. Alemania hizo una renovación de su flota, entonces este que ya no era de utilidad para los alemanes, Argentina lo adquirió y lo puso a punto. Este barco cuenta con equipos de alto nivel, con la última tecnología, que vamos a ver también qué equipos tiene, pero es un buque que realmente es una referencia para el CONICET. Está en Mar del Plata, en la base naval de Mar del Plata, y está comandado por la Armada Argentina. Entonces, uno cuando hace investigaciones marinas, va una tripulación de científicos, que pueden ser geólogos, oceanógrafos, biólogos, de determinadas disciplinas dentro de ciencias del mar, y personal militar de la Armada. Por lo general son 25 militares y 25 científicos. Y después hay otros barcos. Cada país tiene su barco con distintos equipos, pero más o menos hacen lo mismo. Dependiendo, ahora vamos a ver este barco, por ejemplo, de la Smith Ocean Institute, que es el buque Falcor, que fue el que hizo el streaming el año pasado. Ese streaming que se hizo viral con la estrella Culona y otros organismos. Bueno, hizo varias campañas oceanográficas. Yo estuve en una que estudió unos cañones submarinos a la altura de la Patagonia, que también vamos a ver. Y después hay otros tipos de buques, que son estos, que son más de la industria offshore del petróleo. Tiene un helipuerto acá arriba. Son distintas plataformas, se le dice a los buques, distintas plataformas según el objetivo de estudio de cada grupo. Bueno, entonces Argentina cuenta con este buque, pero eso no quita que vengan buques extranjeros y hagan relevamientos en el mar argentino, que fue como el caso del Smith Ocean Institute. Entonces vamos a hacer un poco de generalidades. ¿El planeta Tierra es un planeta continental o un planeta más acuático? Entonces, si vemos las proporciones, vemos que la mayor parte, en realidad, del continente, de la corteza terrestre, está bajo el agua. Un 70% está bajo el agua. Y un 30% está emergido, que pertenece a los continentes. Yo siempre digo 70-30. Si uno va más al detalle, es un 71-29. Pero para no estar con números más precisos, siempre 70-30 con esa proporción están bien. Y acá dice, ¿qué porcentaje de este 70% tenemos en alta resolución? ¿Cuánto sabemos realmente lo que hay acá abajo? ¿Con qué mapeado, con qué detalle tenemos ese 70% de los océanos? Y la respuesta es que recién llegamos a un tercio mapeado de los océanos, un 30% más o menos. Un 30% en alta resolución. Así que la mayor parte de los océanos, de la superficie, no se conoce en detalle. Y justamente es muy común escuchar cuando hace uno geología marina u oceanografía en el ámbito de las ciencias marinas, que se conoce más de la superficie de la Luna o de Marte que del propio planeta Tierra, justamente porque está tapado el agua. Si estuviese seco, ¿qué veríamos? Para los geólogos. Veríamos, por ejemplo, la dorsal mesoatlántica, veríamos la zona de subducción, y todo eso se hizo gracias al mapeo. Se conoce gracias al mapeo con ecosondas batimétricas, que ahora vamos a ver. Ecosondas batimétricas. Entonces ya sabemos que el planeta Tierra tiene un 70% de agua y un 30% de continente. Ahora vamos a hacer un poquito de comparaciones, un poco más. El punto más profundo se da en una zona de subducción, que es la fosa de las Marianas. Y más o menos ronda entre 11 kilómetros a 11 kilómetros y medio. 11.500 metros, el punto más profundo. Acá dice 11.050, pero el punto más profundo de las fosas Marianas es un poquito más profundo. Entre 11, casi 11 y medio.
Y comparen con el centro-centro de la Tierra. Miren esta escala de casi 6.400 kilómetros contra prácticamente 11, 12 kilómetros de profundidad. Básicamente lo que se conoce del interior de la Tierra es nada, es muy poquito. Entonces ya tenemos otra comparativa. Ahora vayamos a la Argentina. Tenemos Argentina. Esta es una imagen de Google Earth, que vamos a ver que el Google Earth es una herramienta de mucha utilidad. Vemos acá la plataforma argentina, esta zona que es un poquito más inclinada, que se llama talud, y más con azul más oscuro, la llanura abisal. Miren toda esta plataforma que tiene Argentina comparada a la plataforma de chilena. Y eso se da por la geología, porque este es un borde pasivo, producto de la separación entre África y América, en el Jurásico Medio, más o menos hace 180 millones de años, y esta es una zona de subducción. Y miren la diferencia de plataformas. Pero acá hay que distinguir qué es la plataforma en términos geológicos y qué es la plataforma en términos jurídicos, en términos de derecho internacional. En términos geológicos, la plataforma es este sector más somero, de poca pendiente, de un grado de pendiente que es bastante baja, y es la parte más somera. Después está la parte donde la pendiente aumenta un poquito más de inclinación, más o menos 5 grados, entre 3 a 5 grados. Y después tenemos la parte de emersión continental, que es acá un pequeño montículo que se ve acá, que es la parte donde cae todo el sedimento, todo lo que se transporta desde aguas arriba, viene a parar al pie del talud, a esta parte que se llama emersión continental, y más lejos tenemos la llanura abisal. Así se divide el margen continental según términos geológicos. Pero ¿qué pasa en términos jurídicos? Plataformas continentales, todo, miren, desde la milla 12 hasta la 350 millas náuticas. Entonces involucra la plataforma continental en términos jurídicos, involucra plataforma, talud, emersión continental y llanura abisal. Ahora, ¿cuánto representa? Esto yo lo digo, pero capaz no lo saben. ¿Cuánto representa una milla náutica? Una milla náutica son 1,85 kilómetros. Si quieren redondear, 2 kilómetros, digan. Entonces, una milla náutica es casi 2 kilómetros. Entonces, vean la soberanía que tiene un país desde la línea base, que es la milla cero, que a veces coincide con la línea de costa, con esta línea amarilla, pero a veces no. Por ejemplo, en la zona del Golfo San Jorge, la milla cero no es esto. La milla cero es una línea recta de acá. Acá empieza la milla cero, no empieza acá. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero vean la cantidad de soberanía que tiene un país prolongado hacia el mar. ¿Y cómo es esa soberanía? Entre la milla 0 a 200 es una soberanía total. Se llama zona económica exclusiva. Argentina u otro país, el que sea, tiene derecho columna de agua, fondo, o sea, el fondo, lo que está apoyado en el fondo y lo que está por dentro, en el subsuelo. Entonces, ¿qué hay en el subsuelo? Petróleo y gas. En el fondo hay organismos de interés pesquero, como la vieira. Y en la columna de agua, también, por ejemplo, la pesca. Milla 200. En esta zona, que es una zona que se llama agujero azul, hay un problema con la pesca extranjera, que se meten hasta la milla 201. Porque, ¿qué pasa? Por más que estén dentro de un lugar que sea argentino, la columna de agua es aguas internacionales. A partir de la milla 200, todo esto es aguas internacional. Pero lo que está apoyado en el fondo y por debajo es de Argentina. Y esta soberanía, a partir de la milla 200, fue adquirida por Argentina en el año 2016 y 2017, a partir de unos estudios de COPLA. COPLA es una comisión que justamente evaluó cómo poder extender la soberanía de Argentina más allá de las millas 200, que es algo que vamos a ver en un ratito. Pero para que se conozcan un poco los límites internacionales dentro de las cuestiones marinas. Entonces, ¿en qué contexto de la Argentina se enmarca, bueno, el trabajo de un geólogo o la gente que estudia las ciencias marinas? Puede ser un biólogo, un oceanógrafo, un paleontólogo. Entonces, para eso uno necesita adquirir los datos.
¿Cómo adquiere los datos en el mar? Y justamente necesita un buque. Un buque que hay que hacer una logística previa porque sale muy caro movilizar un buque. Más o menos sale $50.000 por día mover un buque de estas características. Entonces, cada minuto, cada hora es mucha plata. Por lo cual hay que hacer una planificación con la mayor exactitud posible previa a la campaña. Las campañas, para que se den una idea, duran entre un promedio de 20 días. Pueden ser 15 días o 25 o 27 días. Un promedio, puede haber campañas más largas también, pero es un promedio de las campañas que se dan acá en Argentina. Y, y bueno, justamente se hace una planificación, se articula entre los distintos grupos científicos. En nuestro caso, como todos tienen su objetivo de estudio en el plan de campaña que se hace, hay que articular para que todos los grupos de investigación puedan cumplir sus objetivos. Y eso requiere mucha logística. Entonces, la logística es muy importante cuando uno planifica una campaña oceanográfica. Logística, y después a veces puede haber imprevistos. Por ejemplo, ¿qué puede pasar en el mar? El tiempo. El tiempo, si uno tiene una tormenta, mucho viento, son momentos en donde no se pueden adquirir datos, porque uno no puede trabajar en la cubierta. La cubierta es la parte de atrás del buque, es esta, donde uno está expuesto, donde está al aire, que por lo general es la parte de la popa. La popa, y después tenemos la proa acá adelante. Entonces, cuando hay tormenta, no se puede trabajar acá afuera, porque uno corre riesgo. Entonces, hay que evitar la zona de tormenta. Tampoco los datos, que ahora vamos a ver qué equipos acústicos usamos, también al haber mucho oleaje empiezan a dar datos erróneos. Entonces, esos imprevistos pueden llegar a generar planificaciones diarias. Si uno sabe que en el norte va a haber una tormenta, bueno, planifica 3 días para relevar datos de un poco más al sur. Entonces, uno hace un plan de campaña previo, pero dentro de la misma campaña puede haber modificaciones debido a estas cosas que les comenté. Y Argentina cuenta con 2 buques de este estilo: el Austral, que está activo, y el Puerto Deseado, que se utilizó para extender el límite exterior de la milla 200 a la 350. Hoy el Puerto Deseado ya no está más activo. Está en el apostadero, pero ya sin usar. Bueno, entonces dentro de este buque, que es el Austral, pertenece al CONICET, pero al ser manejado por la Armada Argentina, existe esto que se llama UNIDO, que es CONICET con el Ministerio de Defensa. Y acá podemos ver el buque en dique seco. Dique seco es esto. Va al buque, se extrae el agua y uno puede trabajar, los operarios, en el casco, que esto es esta parte negra del buque. En el casco van a estar instaladas las ecosondas. Ecosondas, justamente porque trabajan con ondas acústicas y son las que adquieren la batimetría. La batimetría es para mapear y hacer el relieve del fondo oceánico. Que ahí vamos a ver qué es esto. Es, a partir de la ecosonda, una onda acústica viaja por la columna de agua, llega al fondo y vuelve. Es muy parecido a la sísmica en ese sentido. Una onda que viaja hasta el fondo y vuelve. Pero en este caso no penetra el subsuelo. Donde detecta un cambio, toma un punto y vuelve. Entonces, cuanto más profundo, cuanto más tiempo tarda, más profundo es ese punto. Y cuanto menos tarda, menos profundo. Entonces, uno ahí va adquiriendo una línea, que es esta, es una línea, es una franja, con datos de alta resolución. Y se llama multi-AS porque este triángulo que ustedes ven acá iluminado trabaja con muchos haces, tiene muchas detecciones a la vez. Esta tecnología multi-AS es lo que se usa hoy en día. Antes se usaba mono-AS, que ahora vamos a ver también. Mono-AS y multi-AS. Entonces, si uno va a Google Earth, ¿qué pasa? ¿Cómo sabemos bueno, me parece que no me mandan los videos. Bueno, si uno va a Google Earth, puede ver todo esto que ve en el fondo oceánico. Estas rayas son líneas de batimetría. Justamente son buques que pasaron con una ecosonda multi-AS relevando una zona. Y acá podemos ver estas franjas. Esto, si tienen con brillo la pantalla, lo van a ver. Si no, no. Son estas franjas acá. Son pasadas del barco con una ecosonda. Entonces, uno puede obtener
en detalle, en mayor resolución, zonas del océano. Justamente por eso se dice que el océano está un 30% mapeado solamente. Porque miren todos estos gaps. Estos son datos satelitales donde la profundidad es estimada, es interpolada. No se sabe exactamente la profundidad. Muchas veces uno, al hacer un plan de campaña, hace una recolección, una búsqueda de datos previos. Estos datos pueden ser de instituciones, es decir, privados o también públicos. Por ejemplo, los datos que vemos en el Google Earth son públicos. Son de una base de datos que se llama acá, GEPCO. Si ven acá, esto, GEPCO, le estoy marcando ahí. Entonces, uno recolecta la mayor información posible para saber lo que hay en el fondo marino previo a la campaña. Porque cuanto más información uno tiene previamente, mejores decisiones puede tomar previo a la campaña y durante la campaña. Pero bueno, estas bases de datos son públicas y se van haciendo con el aporte de datos de muchos buques. Yo les mostré el buque Austral o el Falcor, pero sepan que existen muchos buques, muchos países tienen este estilo de buques científicos que van relevando datos de sus países, pero también de aguas internacionales, y todos van cooperando con esta base global, que es la que toma el Google Earth, para que ustedes vean con alta calidad el fondo marino. Entonces, dentro de la batimetría tenemos multi-haz, que son estos haces violeta que ven, son muchos haces, y la monohaz. Entonces, la principal diferencia es que uno en el mismo tiempo, por ejemplo, en 5 días de navegación entre un barco y el otro, este tiene mayor cobertura, mayor pisada, se le dice, mayor pisada. Y este tiene menor pisada. Entonces, hoy en día, bueno, uno obtiene mayor datos en menos tiempo, en comparación de los mono-haz. Y vean esto que es un abanico. ¿Ven que se va abriendo? Imaginen que la superficie fuese acá, donde estoy marcando con el mouse. Uno tendría menos cobertura. Entonces, a mayor profundidad, estos haces se abren más. Es como una linterna. Si ustedes ponen la mano muy cerca de la linterna, ilumina menos, pero si alejan la mano, la linterna ilumina más. Entonces, lo mismo pasa con la batimetría. A mayor profundidad del fondo marino, del fondo oceánico, más cobertura, más pisada uno obtiene. Pero ¿qué pasa? Uno pierde calidad del dato, pierde resolución. Si está muy profundo, pierde resolución. Entonces ahora vamos a ver qué se hace para que no pase eso. Estos equipos acústicos trabajan con frecuencias. Entonces tenemos frecuencias de kilohertz por lo general. Y acá tenemos que a mayor frecuencia, lado derecho, y menor frecuencia, lado izquierdo. Kilohertz, hertz. Entonces, los equipos, por ejemplo, ecosondas batimétricas con mayor frecuencia de 1000 son para fondos someros, para fondos menos profundos. Por ejemplo, acá ven. Para muy pequeñas profundidades se utilizan frecuencias mayores, de 200 a 400 kHz. Pero para zonas más profundas, como fondos abisales, dorsales, se usan frecuencias más bajas, entre 10 a kHz, a 15 kHz. Eso es con respecto a la batimetría. Pero también estos buques tienen una sonda que se llama sísmica somera, se llama Sub-Bottom Profiler. Justamente porque te hace un perfil de las primeras capas del fondo marino, que también vamos a ver ahora con imágenes, que es distinto de la sísmica multicanal, esta que yo le pongo sísmica profunda, que es la que se usa en el petróleo. Uno acá con la sísmica profunda que actúa en Hertz, tiene mayor penetración esa onda, y a mayor frecuencia tiene menos penetración. Entonces si uno dice, por ejemplo, tengo una ecosonda batimétrica de 600 kHz, uno ya sabe que con esa ecosonda va a poder mapear zonas poco profundas, entre 0 a 150 metros más o menos. Pero si uno tiene una ecosonda de 12 kHz, sabe que va a poder mapear zonas más profundas, como el talud o la llanura abisal. Entonces, por lo general, los buques tienen varias ecosondas, no tienen solamente una, que ahora vamos a ver. Acá ven un poco. Batimetría. Alta frecuencia. Que es la subbottom, que son las primeras capas, frecuencia intermedia, 3 kHz. Y ya la sísmica profunda estamos en Hertz. Y acá a la derecha ven cómo cambia la resolución.
La misma geoforma, que acá vemos como unas líneas prolongadas, con el subbottom vemos cómo están compuestas esas primeras capitas que lo conforman. Las capitas más someras. Esto es 0 metros lo negro y acá más o menos llega hasta 50 metros de penetración. En varios casos puede llegar hasta 150 metros de penetración, pero por lo general entre 50 y 70 metros de resolución de las primeras capas del fondo marino. Entonces justamente el geólogo trabaja con esto para poder inferir o sea, cómo fue conformada, qué es primero, cómo se originó, cómo están dispuestas las capas, si están horizontales, si están inclinadas, si están cortadas. Entonces, justamente el geólogo trabaja con estos equipos de forma complementaria. La batimetría para saber su morfología, el subbottom para saber su composición. Y después tenemos, o sea, su arreglo acústico sería. Y después tenemos la sísmica profunda, que vean que básicamente no se ve nada. Es un cuadradito chiquitito, es esto. Esto que ven con rojo es esto de acá. Entonces, cada equipo va a ser para distintos objetivos de estudio y todo eso se planifica previamente. Si a vos te interesa saber cómo están dispuestas las capas, por ejemplo, del Cretácico, del Jurásico, bueno, uno va a usar este tipo de equipo, sísmica, multicanal. Pero si uno quiere hacer más un estudio de geomorfología, de procesos sedimentarios, va a usar estos dos, que estos dos se usan en simultáneo. Y después tenemos adquirir la muestra, el sedimento del fondo oceánico. ¿Y cómo se adquiere ese muestreo? Se le dice testigo, que justamente es un tubo de acero que adentro tiene unos tubos plásticos donde queda alojado el sedimento. Se llama testigos corona, capaz los conocen. Pero no son de roca consolidada, sino es de sedimento inconsolidado. Es como barro, sería. Entonces, uno también puede ver a partir del estudio de la sedimentología cómo fueron cambiando esos procesos a lo largo del tiempo, más que nada a partir de las últimas glaciaciones. Recuerden que la última máxima glaciación ocurrió hace 20.000 años. Entonces, en esa última máxima glaciación, el nivel del mar estaba aproximadamente 120 metros por debajo de lo que es de la línea de costa actual. 120 metros. Así que la plataforma argentina está básicamente toda expuesta, toda expuesta. Y después, bueno, se derritieron los glaciares y el nivel del mar incrementó. Entonces uno va dependiendo cuál sea tu objetivo de estudio. Podés estudiar cambio climático a partir de los 20.000 años, podés estudiar sedimentología, la geomorfología, bueno, procesos sedimentarios, si sos oceanógrafo, las corrientes oceánicas. En fin, o sea, dependiendo cuál sea tu especialidad, vas a estudiar distintas cosas. Y acá volvemos al casco del buque. Esto es el casco del buque austral. Y tenemos estas cosas naranjas, ¿ven acá? Que es EM122. Ecosonder Multi-Beam sería. Y estas ecosondas pasan como los autos. Hay varios modelos. Hay muchas empresas que te venden distintos equipos y hay varios modelos. El buque austral tiene esto que se llama 122. Pero puede ser que otros barcos tengan otras ecosondas porque son otros modelos. Pero básicamente es lo mismo. O sea, es para hacer mapear el fondo oceánico. Entonces tenemos esta ecosonda y tenemos este que se llama Parasound P70, que es este, que es para sísmica somera. Y vean cómo están dispuestos estas cosas naranjas. Transversal y las otras están longitudinales, es esto. Se le dice arreglo en T. En T. Se llaman transductores. Estas cosas, que son los transductores, vibran. Y al vibrar generan esa onda acústica que le estoy hablando. ¿Y cómo vibran? Transforman un impulso eléctrico en un impulso acústico. Y se llama transductor porque ahora vamos a ver qué es lo que tienen estos transductores para que pase eso. Cómo transforman el impulso eléctrico en un impulso acústico y viceversa. Cuando llega la onda, ese impulso acústico lo traducen de vuelta a un impulso eléctrico y uno lo puede ver en la computadora, en el software especializado para adquisición de este tipo de datos. Tenemos un receptor, que es esta parte, y el emisor. Arreglo en T, recuerden, arreglo en T. Y miren esta, 2040. Esta es otra ecosonda, pero esta es para aguas someras. Están dentro del mismo barco. El mismo barco tiene aguas profundas y aguas someras. Entonces, ¿qué frecuencia tiene esta? Y esta va a tener una frecuencia entre 300, 400 kHz y la anterior más o menos 12 kHz. Entonces, la frecuencia importa porque según la frecuencia de operación, justamente es
tu objetivo de estudio. Y después tenemos otras más, pero ya se extiende esta charla. El K80. Esta se usa, por ejemplo, para la pesca. Con esta sirve para, en la columna de agua, detectar si hay cardúmenes de peces, si hay partículas. Entonces, uno, cuando trabaja mucho tiempo con la K80, puede detectar si una anomalía en la pantalla es un cardumen o si es, por ejemplo, un escape de gas, que muchas veces se ve en los escapes de gases. Un escape de gas se ve como una cosa así roja, píxeles rojos uno ve. Un cardumen lo ve un poquito más ancho. Entonces, bueno, justamente esta ecosonda, por ejemplo, sirve mucho para la pesca. No, al geólogo no, básicamente solamente le sirve para detectar escapes de gases. Y después tenemos este que es ADCP, Acoustic Doppler Current Profiler. Este sirve para determinar la dirección y velocidad de las corrientes oceánicas. Ustedes piensen en 2000 metros de profundidad. ¿Qué significa? Que hay 2000 metros de agua. Hay una columna de 2000 metros. Y ese agua no tiene la misma velocidad tanto superficial como en el sector intermedio o a los 1900 metros. Esa velocidad es distinta. Entonces hay que medirla. Y esto sirve para medir esa velocidad y la dirección. Porque a partir de ver cómo se mueven las corrientes, uno puede inferir también cómo se manifiesta en la geomorfología. A los que son geólogos saben que un río, el caudal de un río te genera distintas morfologías según la velocidad, según su dirección. Entonces, bueno, lo mismo pasa en el mar. Los mismos fenómenos pasan tanto en tierra como en el mar, pero bueno, hay que estudiarlos con estos equipos acústicos, porque uno no puede llegar hasta el fondo marino. Entonces, bueno, este es el ADCP, y este lo usan, por ejemplo, los oceanógrafos. Entonces, para que vean los equipos en el fondo, en el casco del buque y cómo se ve el laboratorio acústico, donde uno trabaja. Esto es en el barco y tiene varias pantallas donde va viendo, en este caso, el equipo de sísmica somera y al lado, que en esta foto no se ve, está el equipo de batimetría. Cómo uno va adquiriendo datos en tiempo real. Entonces uno va viendo el fondo, cómo está conformado el fondo en tiempo real. Después a este dato hay que procesarlo. Una cosa es la adquisición y después está el procesamiento. Procesamiento muchas veces se hace en el barco, pero si uno no llega con cuestiones de tiempo o lo quiere hacer más de mejor calidad, lo termina de hacer en gabinete, ya en tierra. Pero para que sepan que uno puede tomar decisiones en tiempo real, y eso es súper importante. Y estos son los traductores, que son los sonares, que bueno, que significan navegación por sonido. Y actúan con este principio que es el de piezoelectricidad. Ciertos materiales como el cuarzo, que el cuarzo es el mineral por excelencia, que es piezoeléctrico. Entonces, cuando están sometidos a un impulso eléctrico, cambian su volumen y ese cambio de volumen genera la onda acústica. Y acá vemos, por ejemplo, este buque que fue el Falcor, que es este del streaming, cómo está compuesto su diagrama en su casco. ¿Ven acá con estas cosas naranjas? Así en T. Pues justamente es un arreglo en T, el emisor y el receptor. Tenemos 124. Acuérdense que el Austral tiene 122. Entonces, básicamente los equipos son muy similares. Este es porque es un modelo más nuevo. El 124 es un modelo más nuevo que el Austral. Pero eso se va a dar siempre porque las empresas que proveen estos equipos siempre van avanzando y te van a vender un equipo mejor. Pero en cuestiones científicas es lo mismo. Después tiene otro equipo, mira acá. 712. De vuelta en T. Una así y otra así. La 2040. Una así, una así. Este es para aguas profundas. El grande. Aguas intermedias y aguas someras. Batimetría. Después tiene otros equipos. EAS 440, el 640, son ondas mono-as, de un solo as. Pero este diagrama, cada buque va a tener su propio diagrama, porque depende de qué equipos tenían instalados previamente, y además cada barco es distinto. Entonces su casco, que es todo esto, va a ser específico por cada buque. O sea, si yo miro otro buque científico, no, o sea, no va a tener la misma disposición y los mismos equipos, porque es según la capacidad del casco, si entran o no, según cómo está diseñado el barco. Entonces, cada diagrama de estos es particular de cada buque. Y en este caso es el buque de Falcor. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos varios equipos acústicos.
Y justamente es sonido lo que se trabaja, ondas acústicas. Imagínense una habitación con 10 radios encendidas, con distintas frecuencias, con distintas transmisiones. Uno no va a poder detectar nada. Entonces a los equipos les pasa eso. Si están todos prendidos al mismo tiempo, las ondas acústicas van a empezar a meterse en un equipo en el otro. O sea, va a empezar mucho ruido, se le dice. El dato no va a ser de calidad, va a ser erróneo porque está captando cosas de otra frecuencia, de otro equipo, y eso pasa a veces cuando uno tiene ciertos equipos prendidos. Entonces, para evitar eso, se utiliza lo que se llama un sincronizador. El sincronizador es esto, o sea, acá estamos viendo la interfaz, cómo vemos el programa, el software del sincronizador. Y vemos, por ejemplo, acá hay 4 equipos. La monoA, que es EA600, con 3 frecuencias distintas. Después tenemos la 122, que es esa ecosonda que le dije, la 710, que es otra ecosonda, y la sísmica. Siempre se obtiene, si tenemos estos equipos, sísmica y batimetría en simultáneo, los dos al mismo tiempo. Y miren estos picos azules. Entonces, ¿qué pasa? Primero va la ecosonda esta, la 600. Después va la 122. Después va la 710. Después va el subbottom, 120. Y después se repite. 600, 122, 710. Entonces, de esta forma, las ondas no se mezclan, no se meten una dentro del otro, porque cada una va a su determinado tiempo. Entonces, justamente, el sincronizador sería como el director de una orquesta, lo que se le dice. Ordena estos equipos, cuando dispara cada equipo. Entonces, es súper importante trabajar con esos datos. Y acá vemos el antes y después. Por ejemplo, esta es mi zona de estudio que les mencioné al principio. Tierra del Fuego, Islas de los Estados, las Islas Pinto, Nueva y Lenos, que estas son las islas que quedaron bajo el dominio chileno. Y por acá pasa el límite exterior argentino, entre Argentina y Chile. Y miren la importancia de conocer el relieve, el antes y el después, lo que no se conocía y cómo se conoce después. El dato público satelital y el dato a partir de un buque que pasó. Esto fue relevado en el 2017 con el buque Austral. Entonces, justamente, bueno, obtener este tipo de datos, en este caso la batimetría, permite también identificar y conocer el relieve del país, o sea, de nuestro país. Saber qué pasa acá, en esta zona. Y justamente tenemos una zona de cañones submarinos. Que bueno, que en mi tesis, estos cañones fueron formados por las glaciaciones, porque recuerden que el nivel del mar bajó mucho, las glaciaciones llegaban por acá más o menos, y bueno, entonces cuando se produce el deshielo hay mucho aporte y hay muchas corrientes de agua, y todo eso son muy erosivas, lo que se conoce como outwash plain en inglés. Miren un poco de vuelta. Entonces, de esta alta resolución, solamente un 30% está mapeado de todos los fondos marinos de todo el mundo. Pero ¿cómo se mapeaba antes? Imaginen ahora que uno va con un equipo y una ecosonda que detecta con ondas acústicas. En cambio, antes no era así. Antes se mapeaba con lo que se dice como un peso, o un muerto se le dice, y las cuerdas separadas cada 1 metro, cada un nudo. Un nudo, 2 nudos, 3 nudos. Entonces uno iba bajando la plomada y iba contando cuántos nudos llegaba hasta que toque fondo. Entonces de esa forma sabía cuántos metros había de profundidad. Pero vean que era una técnica súper lenta, no era tan precisa tampoco, pero servía para tener una noción de más o menos la profundidad de cada punto. Pero era solamente un punto. Imaginen la cantidad de tiempo que demoraba tener mayor conocimiento del fondo marino. Y recién en el 1977 se publica el primer mapa del fondo marino. Y esta historia es Mary Tarp, que es una hidrógrafa de Estados Unidos, que no podía subir a los buques, porque antes las mujeres no podían subir a estos buques de investigación. Entonces, ella trabajaba en laboratorio y a partir de los datos que recolectaba su marido, que es este Brunhisen, pudo mapear el fondo oceánico y aportar esta idea de la tectónica de placas. Recuerden que la idea de tectónica de placas se empezó a formular a partir de la década del 60, principios del 70. Entonces, bueno, este mapa que publicó Maritar permitió ver, por ejemplo, la dorsal mesoatlántica, ver toda esta cicatriz que estaba prácticamente de norte a sur, separando América de África. Acá en el medio había una cordillera oceánica. Y a partir, bueno, de los estudios y de la ayuda de Maritar, se pudo crear este primer mapa de fondo marino en 1977. O sea, es algo que no es tan viejo. Y hoy en día existen iniciativas públicas, la GEPCO,
que les mostré en Google Earth, que abajo decía HEPCO, bueno, tienen como objetivo mapear el 100% en alta resolución de los océanos. ¿Para qué año? Para el 2030. Faltan poco, yo no sé si lo van a cumplir, pero más o menos es que instituciones de distintas partes del mundo, Argentina, Chile, las que sean, aporten sus datos a esta base de datos global para poder tener en alta resolución los fondos marinos. ¿Y cómo se hace la batimetría? Y bueno, tenemos a partir de esas ecosondas, a partir de datos satelitales, a partir de interpolaciones, que es lo celeste, y a partir también de sísmicas. ¿Por qué? Porque una línea sísmica, si uno hace el mapeo del horizonte superficial, también puede saber la profundidad. Pero ¿qué hay que tener en cuenta acá? El tiempo. Recuerden que yo le dije 2000 metros de profundidad, 4000 metros de profundidad. ¿Qué pasa? El sonido no viaja a la misma velocidad a los 100 metros que a los 3000 metros de profundidad. Entonces lo que se hace de estas ecosondas batimétricas es calibrarlas con un perfilador de sonido. Perfilador de sonido. Se baja un equipo con un cable hasta el fondo y vuelve, que va detectando justamente la temperatura y salinidad de cada capa para saber a qué velocidad viaja esa onda acústica. Entonces los equipos batimétricos hay que calibrarlos dependiendo, por lo general se hacen dos por día, dos calibraciones por día. Pero si uno, por ejemplo, se desplaza, está al norte y va muy al sur, las corrientes son distintas. Tienen distinta temperatura, distinta salinidad. Entonces, dependiendo si uno se mueve mucho en el día, quizás se tenga que hacer más seguido esas calibraciones. Pero recuerden que se trabaja con sonido. Entonces, calibrar el sonido es súper importante para tener realmente la profundidad exacta del fondo marino. No, estamos bien de tiempo. Bueno, acá un mapa del 71 y cómo se ve el mapa actual. Vean los cañones submarinos que se ven acá. Por ejemplo, el buque Falcor estuvo acá, en este cañón que se llama Mar del Plata. Y después estuve en varias campañas más. En la que yo estuvimos acá, en la zona de estos cañones. Y bueno, ¿y qué pasa también en el mar? Ustedes, si se habrán tenido levantamiento geológico, o no sé qué nombre se llama ahí la materia, pero esta de poder hacer mapas de calidad, y hay que tener una referencia, el nivel de referencia. ¿A qué hacemos referencia? ¿A nivel medio del mar? ¿A qué hacemos referencia? Y miren qué pasa en el mar, hay oleaje, entonces, si uno hay mayores olas, que de repente ese punto va a estar más profundo porque la altura aumentó justo al detectar, entonces ese sonido quedó más profundo, ese sondeo. Bueno, entonces justamente el equipo también cuenta con compensación de movimiento, que es MRU. Es un equipo que se pone en el lugar más estable del buque. El lugar más estable del buque, imagínense que es más o menos por el medio, por acá. Entonces uno compensa todos estos movimientos que tiene el buque, de cabeceo, miren cómo de cabeceo, de rolido, que es para un lado para el otro, de picheo. Entonces, bueno, todo esto trabajan en forma simultánea. No solamente la ecosonda abajo, es la ecosonda, el MRU, el perfilador de sonido. Entonces, bueno, hay que hacer mucho cuidado y que todos trabajen en simultáneo y bien. Cuando uno falla, bueno, hay que detectar qué está pasando y eso es a partir de la expertise del que toma el dato. Porque las fallas existen. Puede ser que de repente el GPS no detecte bien la señal, entonces uno pierde noción de la ubicación, pues también acá ven el posicionamiento. Trabajamos con los GPS. Entonces, bueno, hay que tener referencia a todo, todo, para tener bien calibrado el equipo. Este es el perfilador de sonido, que es esto. Esto lo bajan y va midiendo el sonido, la velocidad del sonido en la profundidad. Bueno, sísmica profunda y sísmica somera. Sísmica profunda, mucha penetración pero en menor detalle. Y la sísmica somera, menor penetración, pero el detalle es importante. Miren esta, por ejemplo, este horizonte. Acá lo ven así un poquito panseado, pero no se ven bien las capas superficiales. En cambio, con la sísmica somera sí lo vemos. Entonces, depende del objetivo de estudio. O sea, cada campaña va a estar determinada según el objetivo de estudio de la gente que participe. A veces la sonda no penetra. Esto, por ejemplo, es el cañón submarino. Es un borde. Hay mucha erosión. Y es un sustrato muy duro. Al ser muy duro,
la onda no penetra. En cambio, si el sustrato está más inconsolidado, es un sedimento fino, la onda penetra mejor. Y vemos, por ejemplo, esta zona de capitas horizontales, que esa acumulación, bueno, hemipelágica, que es material terrígeno y pelágico, o sea, restos de foraminíferos, de partículas biogénicas que fueron sedimentando en un lugar tranquilo, donde no había tanta remoción en masa, a comparación de acá que hay deslizamientos. Entonces, bueno, el geólogo también va interpretando qué está pasando en el fondo marino. Si es una zona de mucha pendiente, va a tender a haber más procesos gravitacionales. Si es una zona de una pendiente más suave y de poca y de corrientes oceánicas eh, más lentas, va a haber mejor depositación. Entonces, bueno, uno ahí empieza a reconstruir un poco la historia de cómo se fue formando la zona de estudio. Y dentro de la sísmica somera tenemos el subbottom, pero también tenemos otros tipos de adquisición sísmica. Por ejemplo, el sparker, que es los hidrófonos con un cable, y el otro tiene el emisor, que es el sparker. Hidrófonos de un lado y la fuente de energía del otro. Bueno, y acá está el cable para hacer relevamiento y una boya para que quede horizontal en el agua. Y bueno, acá estamos los hidrófonos. Son los videos, no sé, a ver si lo puedo pasar. Bueno, esto también, son distintas fuentes de, como tenemos muchos modelos de batimetría, y también tenemos distintos tipos de adquisición sísmica. Este caso son los electrodos, es el Sparker. El boomer, este se usa más para lagos. También una onda acústica generada con otro tipo de fuente. Eh, y la sísmica multicanal, que se usa con este tipo de embarcaciones. Tenemos un arreglo, los cables, los hidrófonos, y este tipo de buques, este tipo de relevamiento, que son los más caros de hacer, que se estuvieron haciendo estos años en el mar argentino, en los bloques petroleros de la cuenca argentina norte, el bloque CAN, por ejemplo, CAN 100, y uno puede tener noción los, de las sísmicas de una dirección y de la otra dirección. Entonces, al tener de dos direcciones distintas, uno puede reconstruir este bloque 3D, tener una estimación de cómo están las capas en 3 dimensiones, que es otro tipo de objetivo. Esto es más para el petróleo. O sea, al geólogo que hace geomorfología superficial no le interesa. Y bueno, ustedes ya lo habrán visto esto también, pero uno puede mapear un horizonte específico y hacer un mapa de esa profundidad. Y acá tenemos, por ejemplo, todas las líneas sísmicas que se adquirieron en el mar argentino. Esta línea es la milla 350, la celeste, y la blanca es la milla 200. Y vemos toda esta zona de la cuenca argentina norte. Acá tenemos los bloques petroleros. Por ejemplo, este es el bloque CAN 100. Este es el CAN 102. Bueno, tiene distintos números. Pero estos son los bloques que hoy en día están activos y acá en la cuenca de Malvinas. Y todo este mallado son las sísmicas que ya se hicieron en el mar argentino. Bueno, y ahí ahora vamos a hablar un poquito de los testigos. Los testigos son estos. Son sedimentos, son tubos de sedimentos que uno los corta a la mitad y los abre, como un sándwich sería. Y uno puede determinar también, según el objetivo de estudio, caracterizar, no sé, una morfología, ver bien qué sedimentología tiene. ¿Tiene granulometría más gruesa, más fina, que es más limo arcilloso o es más arena media gruesa? Bueno, entonces uno mide la granulometría. Después, ¿tiene fósiles? ¿Qué tipo de fósiles? ¿Bentónicos o más planctónicos? Esto es más para el paleontólogo. ¿Son de agua fría o de agua caliente? Entonces uno puede tener una representación y ver, también hacer curvas de temperatura, curvas de los isótopos oxígeno 18, oxígeno 16, para ver si fue una época más fría o más cálida. Entonces estos son estudios que se hacen a partir del sedimento, de la obtención del gravity core. Que el gravity core es esto. Son pesas y un tubo. El cabezal y los tubos. Dentro de este tubo tenemos una punta, que es la punta de ataque, y dentro tenemos un tubo plástico. Bueno, y se baja así. Se baja, toca fondo, o sea, penetra, y después
lo recuperamos. Vuelve a subir, se acuesta así en la cama, esto se dice cama, a esta estructura naranja, se desenrolla esta parte, que es la punta de ataque, y se saca el tubo plástico de PVC por dentro, el cual tiene el sedimento. Acá vemos, se saca el tubo plástico y queda así. Y esto se rotula, siempre la rotulación cuando trabaja en campo es importante, y sabemos que este es el más profundo y este es el más superficial. Y por lo general estos testigos son entre 7 a 10 metros. Entonces tenemos un testigo de 1 metro, otro de otro metro, otro de otro metro, y se va rotulando según el criterio que tenga el grupo científico. En nuestro caso, por ejemplo, el A es el más profundo. Entonces este es el AB, por ejemplo, AB. El siguiente es B larga, C. El otro va a ser CD. Y el más superficial, por ejemplo, DE. Entonces, bueno, son criterios para poder después reconstruir esa columna de sedimento en el laboratorio. Y también para transportarlo, porque imagínate transportar el tubo entero de 7 metros. Se te complica la logística. Entonces, bueno, se cortan cada 1 metro los testigos. Y se abren la mitad después. Y al abrirse la mitad, podemos ver cómo cambia la granometría. Tenemos, no sé, fragmentos rocosos, sedimento de distinta coloración, que significa, no sé, a un geoquímico va a pasar determinados elementos en esta zona, comparación con esta zona, el contenido de materia orgánica. A los biólogos le va a interesar el nitrógeno, también el contenido de carbono. Entonces, bueno, de vuelta a lo mismo. Siempre depende de qué estudie cada persona que esté en el barco. Y estos son repositorios, son archivos que tenemos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, que bueno, que dependiendo cuál sea tu plan de estudio, se pueden acceder, porque justamente son para investigaciones marinas. Y, por ejemplo, si está interesado un grupo de paleontólogos, va a estudiar los foraminíferos. Muy no sé cómo poner. Bueno, este es otro tipo de muestreador que es el Boscor, que es caja. Entonces, para sacar sedimentos siempre hay distintos equipos. Gravity Core y este se llama Box Core, porque es una caja. La diferencia es que esto tenés menor penetración porque es menos profundo, solamente son 70 centímetros. En cambio, en el otro teníamos hasta 7, 10 metros de penetración. Pero tenés mayor superficie de las primeras capitas. Entonces, quizás a los biólogos les interesa más este muestreador. Y acá están los tubos que se hincan para distintos análisis. Y después tenemos oceanografía. ¿Cómo estudiar la columna de agua? Bueno, se bajan estas botellas, que se llaman botellas Niskin, se bajan abiertas, estas tapitas están abiertas, y se van cerrando a distintas profundidades. Entonces uno tiene una muestra de agua a cada profundidad. Y también se baja con este sensor, que se llama CTD, que mide la conductividad, la temperatura y la profundidad. Bueno, son distintos tipos. Llevamos una hora, pero ahí voy a apurar un poquito. Y también, oceanógrafos. Estudian con este equipo que se llama botellas Niskin y CTD. Bueno, también pueden estudiar las corrientes marinas. Se baja este equipo. Bueno, se baja ese equipo que justamente se deja anclado en el fondo marino y se puede dejar 1 año o 2 años, por ejemplo, porque tiene baterías de larga duración. Entonces, con este equipo, que tiene acá un peso muerto, queda en el fondo marino y queda registrando con distintos sensores de turbidez, ADCP, que es para medir las velocidades y las direcciones de las corrientes. Y se deja 1 año o 2, y esto que tiene acá es un acoustic release. A 2 años, por ejemplo, vuelve el mismo buque u otro buque con una frecuencia específica, lo puede activar y esto se suelta. Y al soltarlo, vuelve para arriba porque arriba tiene una boya. A ver si lo podemos ver la boya. Tiene el peso muerto y arriba la boya. Ahí. Esa cosa naranja es la boya. Entonces, bueno, eso queda en el fondo marino registrando y uno tiene una serie de tiempos, se le dice. Y después tenemos este equipo que es el AV y el ROP,
Remote Operated Vehicle y el autónomo. Recuerden que la batimetría dijimos que cuanto más cerca del fondo esté, más calidad tiene el dato. En cambio, o sea, no es lo mismo un buque relevando 3.000 metros de altura con respecto al fondo oceánico que uno de estos, a un AUV relevando 50 metros. Entonces, estos equipos tienen mejor calidad de datos. Pero bueno, son equipos más caros, más sofisticados. Y después tenemos el ROB, que también que cada instituto tiene el suyo propio, que también uno le puede agregar determinados equipamientos. En el caso del Falcor tenía se llama Subastian, que justamente contaba con muchas cámaras para poder visualizar la biota marina. Y con estos equipos, por ejemplo, se hizo la búsqueda del área San Juan. Primero se hizo un relevamiento con este equipo, el AV, y después con un ROV para sacar las fotos y las imágenes. Entonces, bueno, son equipos que se usan, son muy sofisticados, requieren de operadores y de ingenieros, porque si falla algo, tiene que haber alguien en el barco para poder arreglarlo. Y también los operadores. Son movimientos muy, muy leves que tienen esta palanquita, que con esto se mueven las manitos y van recolectando especímenes o sacando fotos, lo que ustedes quieran. Y este es el Subastian. A ver cuánto vamos. Bueno, me queda poco, 10 minutos más, así no les hago más tiempo. Y bueno, un poco las imágenes del buque Falcon. Y la parte de soberanía, les quería mostrar, que ya hablamos un poco de las millas. Tenemos el mapa Argentina, qué importante es representar la superficie argentina, pero real. Por ejemplo, en este mapa teníamos, el que yo estudié, no sé si ustedes habrán estudiado con este o con este, pero teníamos el sector antártico restringido a un solo recuadro. Después se pasó al mapa bicontinental. Bicontinental porque tenemos al continente América y al Antártico. Entonces tenemos una dimensión real mejor de cómo es el país. Y después tenemos el nuevo mapa que es de los límites exteriores, que este es el mapa que se oficializó en el 2020. A partir de 2020 es obligatorio que todos los institutos, las escuelas, trabajen con estos mapas. Donde teníamos justamente la zona de 200 millas y la zona de azul oscuro es la milla 200 a la 350 más o menos, que es la línea blanca. Entonces, toda esta zona es zona económica exclusiva, recuerden, derechos completos, columna de agua, fondo y subsuelo. Y lo azul oscuro, lo mismo, pero columna de agua no. Entonces, todos los recursos pesqueros serían de aguas internacionales. Entonces, por ejemplo, tenemos el problema de la pesca en la milla 201, que se pegan acá cerquita. Entonces, bueno, un poco la importancia de saber estos límites argentinos. Y Copla lo que hizo fue justamente cómo saber que Argentina, su plataforma en términos jurídicos, se extendía más allá de esta línea azul, se extendía hasta esta línea amarillita. Bueno, ahí vamos a ver brevemente cómo lo hizo. Estos estudios que presentó Copla los presentó ante una autoridad de la ONU, que se llama CONVEMAR, Convenciones Marinas. Entonces, Argentina presentó muchos puntos, hizo muchas líneas, muchos estudios, y fue marcando en cada punto sus criterios para que la CONVEMAR aceptase esos criterios. Pero solamente aceptó estos criterios de acá y acá abajo. Todos estos que ven acá, si ustedes conocen este mapa, van a ver que en realidad estas líneas son líneas punteadas. Dijo que reconoció que había un conflicto con el Reino Unido, pero que él no podía expedirse a favor o en contra de la aceptación de este nuevo límite. Entonces, este límite quedó como en stand-by. Pero esto que estamos acá arriba quedó ya fijamente aceptado por la CONVEMAR. La CONVEMAR es esto, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. Bueno, después yo les agregué a Seniolaza, que no sé si fue docente de ustedes, pero bueno, fue diputado y también promulgó la creación de Copla. Copla en 1997. Entonces, bueno, como un geólogo también hizo su impronta, dejó su impronta para que Argentina pueda extender de la milla 200 a la 350. Y tiene este libro que fue presentado también en el Congreso en Tucumán, creo que fue en el 2016 o 17. Bueno, cuando fue el Congreso Geológico en Tucumán, que ahora no me acuerdo si fue 2017, 18.
pero en ese año, bueno, está este libro, que es La geología como construcción de soberanía, que es bastante importante y está lindo para que ustedes conozcan un poco, bueno, también el rol como geólogo, además del petróleo, no sé, minería, también la importancia de la geología en las cuestiones de derecho internacional y de política exterior. Un poco de vuelta a otro mapa con otra zona, Villa 0 a 200, zona económica exclusiva, y después más allá, bueno, derechos de Argentina y derechos internacionales, el alta mar. Entonces, ¿qué pasa? También en el fondo marino tenemos recursos minerales, que son estas pelotitas, que son nódulos polimetálicos. Nódulos polimetálicos. Entonces, ¿qué autoridad, qué pasa más allá de la milla 350 en aguas internacionales? En todo este lugar. En todo este lugar, ¿qué pasa? Porque Argentina tiene hasta la 350. Pero después de la 350, ¿de quién es el recurso ese que se encuentre? Bueno, entonces para eso se creó una autoridad que se llama Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. En inglés es ISA, I-S-A, ISA. Y la ISA justamente regula, es un ente de la ONU que regula cómo se estudian, cómo se evalúan para una futura explotación de los recursos mineros que se hallan por fuera de las jurisdicciones de cada país, en aguas internacionales. Entonces, bueno, un recurso muy conocido son los nódulos polimetálicos, que son unas pelotitas de más o menos entre 6 a 12 centímetros, dependiendo en qué lugar, en qué océano estemos. Acá son un poquito más chiquititas, acá son entre 5 y 6 centímetros, pero en el Pacífico llegan a 12 centímetros, que son muy importantes porque tienen elementos, por ejemplo, de tierras raras. Entonces, se está estudiando para no depender de ciertos países que controlan ciertos minerales. Entonces es algo que se está haciendo hoy en día, está en etapa de exploración, pero ya brevemente va a pasar a la etapa de extracción, de explotación. Entonces, bueno, es algo que está muy vigente. Acá en Argentina no se suele escuchar mucho, pero en otros países sí. Todo el tema ambiental, de que el impacto ambiental que va a tener la extracción de este recurso en un sector tan delicado que son como las aguas de los fondos marinos, pues recuerden que son zonas muy tranquilas, estamos hablando de 4.500 metros de profundidad que se hacen estas cosas. 4.500 metros de profundidad. Un mar muy tranquilo. Como geólogos saben que zona más costera, mayor energía, el sedimento más grueso. Zona más tranquila, sedimentación más fina. Imagínense en 4.500 metros de profundidad. Una partícula tarda mucho tiempo en decantar. Entonces, bueno, se está evaluando justamente el impacto ambiental que genera la extracción, porque la extracción se hace con unos vehículos que aspiran, se dice vacuum cleaner, se le dice en inglés, son aspiradoras que chupan el sedimento y el nódulo y después por gravedad separan el más pesado, que es el nódulo, del sedimento. Y bueno, y eso le hace una pluma de sedimento que se está evaluando el impacto. ¿Y cómo se evalúa? Se evalúa con esas sensores con ese videito que les puse rápidamente, que era con distintos sensores que se dejaban 1 año o 2 años y registraban qué pasaba en un lugar en todo ese tiempo. Bueno, nódulos polimetálicos, para que sepan. Bueno, un poco la diferencia entre, que ya lo hablamos, entre la plataforma jurídica y la geológica. Bueno, y esto no, se los digo rápidamente, pero ¿cómo se extendió el fondo marino? Bueno, la autoridad internacional tenía dos límites. No se puede extender más allá de la 350, o la otra es, no se puede extender más allá de la isobata 2500 más 100 millas. O sea, entonces para eso se hicieron mediciones para saber cuál es la profundidad de 2500 metros. Entonces para eso se tuvieron que hacer levantamientos con ecosondas batimétricas para poder determinar realmente dónde estaba la profundidad de 2500 metros. Y a partir de ahí hacer una curva de 100 millas para saber cuál era la restricción. Entonces tenemos una restricción y la otra. ¿Y qué cosas te habilitaban poder extender el fondo marino? Bueno, dos. El pie de talud más 600 millas, más 60 millas, o 1% del espesor al pie de talud. Esto significa, por ejemplo, si en el pie de talud tenemos 100 metros de sedimento, esa zona que se le dice emersión continental, todos los sedimentos de acá van a caer acá, en el pie de talud. Si justo acá todos acumulamos 100 metros, bueno, uno tiene que hacer una línea cuando sea el 1%, es decir, cuando sea 1 metro.
de espesor. Y eso se hizo con sísmica, para poder evaluar dónde era el 1% del espesor. Entonces teníamos 2 reglas para poder extender el fondo marino y 2 restricciones. Entonces, bueno, vamos a este punto, por ejemplo. ¿Qué me conviene usar más? ¿La regla verde o la amarilla? Para poder extender el límite. Y bueno, la verde porque te da más territorio. O sea, te da más territorio con respecto al que ya tenés. Pero ¿qué restricción usás? ¿Esta que te da menos o esta que te da menos? Y bueno, usás esta. Entonces, bueno, este es tu punto de extensión. ¿Qué pasa acá, por ejemplo? Al revés. Acá usás la línea amarilla y no usás la línea verde. Pero usás la restricción la misma, la roja. Entonces te llega hasta acá el punto. Y si vamos acá, ¿qué usás? ¿La línea verde o la amarilla? Usás la amarilla de vuelta. ¿Y qué restricción usás? ¿La roja o la blanca? Y bueno, la blanca. Entonces, bueno, uno va haciendo muchos puntos a lograr algo del margen y después une los puntos con una línea, en este caso la línea negra, y eso te va a dar el límite exterior argentino. Pero bueno, yo se lo dije brevemente, pero para esto hubo que usar sísmica, hubo que hacer batimetría, hubo que usar gravimetría, magnetometría, justamente para poder definir estas cuestiones de dónde estaba el 1% del espesor, saber exactamente cuál era la isobata de 2.500 metros, porque había que tenerla bien detallada, y todo esto fue evaluado por un comité de la Conmemar que justamente aprobó los estudios hechos por Argentina. Y a partir de eso se logró extender los límites argentinos de la milla 200 hasta la 350 aproximadamente. Porque vimos recién que hay ciertos puntos que se extendió un poquito más allá de la 350. Y bueno, y acá tenemos en la página de Copla, si ustedes ponen Copla, Mar Argentinos, les va a salir todos los estudios que hicieron. Miren las derrotas. Las derrotas son las líneas. Todos los estudios que se hicieron para poder extender el fondo marino. Bueno, y hay un libro que se puede descargar acá, en la página web de Copla, es gratuito y te indica un poquito, está lleno de línea sísmica y te indica mejor cómo está todo compuesto. Entonces, ¿Argentina es un país terrestre o acuático? Bueno, y si tenemos en cuenta todo, la conclusión es que Argentina tiene 2 Argentinas sumergidas y una emergida. Es decir, Argentina es un país más acuático que terrestre. Entonces, bueno, es para que uno se empiece a dar cuenta de la importancia que son estos estudios marinos y que todos conozcamos, ya sea Tucumán, San Juan, que todos conozcamos lo que es de Argentina y para poder, bueno, administrarlo, protegerlo para el uso que se desee dar. Pero es necesario que la población conozca la extensión del territorio argentino. Y acá, bueno, esta clase va a quedar grabada, esta charla, pero estos son datos del IGN, donde pueden ver realmente ahí los kilómetros que abarca la superficie argentina. Bueno, hay iniciativas que justamente promueven el conocimiento argentino, que es la iniciativa Pampa Azul, con esta ley PROMAR, que no se está cumpliendo actualmente, lamentablemente, pero bueno, que hay una iniciativa, o había, para poder estudiar el fondo marino, porque una cosa es extenderlo, listo, la extendimos, pero bueno, también hay que investigar, no se termina ahí la situación. Extender hasta las 350 millas y listo. No, hay que seguir estudiando y explorando y conociendo más sobre el territorio argentino. También, bueno, este es el mapa que se usa, también lo pueden descargar del IGN, no sé si hay un profesor de escuela o algo escuchando la charla, pero para que lo puedan descargar. Bueno, en el momento, declaraciones en el momento que se aprobó la extensión del fondo, de los fondos, de los límites exteriores, y también cosas de cómo se veía, no sé, el pasaporte, el documento, cómo pasó de un mapa que solamente se veía Argentina con las Islas Malvinas, a un mapa donde se ve Isla Malvinas, las Islas San Pedro o Georgias, las Islas Sandwich, la Antártida, o sea, para tener más dimensión de lo que es realmente Argentina. Y bueno, y ya para terminar, un poco del día a día en el barco, o sea, hay días más soleados, atardeceres, a ver si se los puedo. No sé por qué no me está dejando dar play, pero bueno, hay días más atardeceres, hay días lindos, hay días donde estas son toninas, esto es muy cerca de la costa. Bueno, uno se puede encontrar de todo, atardeceres, días de noches de luna llena, pero hay momentos más incómodos que son los días de tormenta. Recuerden que yo les mencioné que se podían esquivar estos días, pero a veces uno agarra lo que se dice la cola de la tormenta, o sea, agarra justamente un borde de la tormenta porque uno está saliendo, por una cuestión de seguridad náutica. Pero bueno, estas son olas de 10 metros en el pasaje de Drake. Miren cómo impacta con
Se llama la zona de puente, que es donde está el comando. Y se mueve todo. Entonces, bueno, justamente hay que tener cuidado con día a día en el barco. Siempre hay que estar tranquilo trabajando y bueno, y tener los conocimientos tanto de seguridad, conocer bien el barco, los lugares de... Se hacen simulacros, los lugares de donde hay que juntarse por si pasa algo. Entonces, eso es un poco el día a día del geólogo o de la profesión que sea vinculada a ciencias marinas. Bueno, y esta es la página de mi grupo, se llama Geoflama, que es Geofísica Lacustre y Marina, que está en el IGEVA. Así que bueno, me duró un poquito más la charla, pero esto es un breve pantallazo de lo que yo hago, lo que hace mi grupo de investigación y bueno, espero que les haya gustado. Ahí dejo de compartir. Sí, sí, sí. Bueno, los recursos tenemos por un lado, en cuestiones de comerciales, en el talud tenemos bueno, la situación de la pesca en esa zona, que hay cañones submarinos, se dan zonas de surgencia, o sea, ahí las corrientes, eh, al llegar a un cañón submarino, como que aumentan la velocidad y resuspenden muchos sedimentos y nutrientes. Entonces, las zonas del talud, donde están los cañones submarinos, son zonas muy ricas en nutrientes y son zonas donde los peces van a comer. Entonces, hay esas zonas, por ejemplo, la zona de agujero azul, si ustedes buscan agujero azul, es una zona muy rica en recursos pesqueros, pero justamente es porque hay muchos cañones submarinos. También, más profundo, tenemos, bueno, la situación del petróleo y el gas, que están en formaciones que están por debajo de la superficie, pero que están a la altura del talud. Si uno ve los bloques CAN, C-A-N, que es Cuenca Argentina Norte, van a ver que abarca una zona de plataforma y una zona de talud, que están justitos ahí ubicados. Entonces, bueno, tenemos por un lado el recurso de petróleo y gas y el recurso pesquero. En cuestiones comerciales, después está la cuestión biológica de también conocer qué especies hay, bueno, la parte geomorfológica de ver qué procesos pasan, también para una cuestión de infraestructura, vean si se instalan, por ejemplo, en plataforma, un poquito más somero, saliendo del talud. No sé, en Europa están poniendo muchos energía eólica, pero híbrida, que funciona con el viento, pero también con el movimiento de las corrientes, de las olas. Entonces, bueno, la instalación de eso, de offshore wind, de esas granjas de, ¿cómo decir? De molinos eólicos, bueno, hay que saber muy bien qué pasa porque si hay procesos, por ejemplo, de deslizamiento de gravedad, puede recurrir a daños de infraestructura. Lo mismo cuando hay puertos, por ejemplo, en las zonas donde están muy, en Chile o en las zonas donde aumenta mucho la pendiente, hay que ver qué infraestructura uno hace, porque puede ser que haya procesos de deslizamiento, de inestabilidad del talud, se le dice, que pueden perjudicar la obra, la infraestructura. Eh, sí, eso depende quién sea también, quién financia la campaña. Dependiendo de los tiempos, viste, el convenio que se haga, si es una institución pública o si es una empresa privada. Entonces, a veces, bueno, dependiendo quién sea el ente que financia la campaña, los plazos pueden ser distintos. El científico tiene 2 años de exclusividad del dato. Una vez que se recolecta, por 2 años, es confidencial ese dato. Es para que uno pueda publicar. Entonces, muchas veces, bueno, lo mejor es bajar con un dato ya procesado. Porque, ¿qué pasa? Ciertos equipos tienen software específicos y quizás uno no tiene la licencia, o sea, no tiene el permiso del software en su computadora del trabajo, pero sí en el barco. Entonces, bueno, si uno puede hacer el procesamiento en el barco, se baja ya con algo ya hecho. Y si quiere presentar un mapa, lo puede presentar ni bien baja o, por ejemplo, en 3, 6 meses, en medio año, presentar un mapa ya
con las geoformas sería un tiempo bueno. Y después para publicar, bueno, tenés un tiempito más. Hola Fermín, acá te habla Berenice, perdón. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buena la charla, la verdad que me encanta escuchar este tipo de charlas, ¿sí? Porque es como mi sueño, realmente como futura geofísica, estar en una campaña sonográfica. Me he metido bastante en la UBA, soy de la UNLP, Mira. y he estado con los chicos de sonografía tratando de meterme como geofísica ahí medio chanta, No, no, pero está bien. no, me encanta. Lo que te iba a preguntar es si en las campañas que has estado han recolectado datos gravimétricos. Sí, ahí me hiciste Porque hoy acordar. nombraste algo. No, Matías me preguntó de cuánto duraban las campañas que me olvidé responderle. Y ahí tenés. Más o menos duran 2 semanas. Una corta dura 14, 15 días, pero en promedio duran 25 días. Porque pensá que hay equipos que hay que llevar el buque, hay que hacer hay que armar y desarmar el laboratorio en la campaña. Entonces uno tiene que mover muchas cosas que involucran mucho tiempo y también contratar camiones, lo que sea, montar el laboratorio en el barco, hace la campaña y después baja. Entonces, si son muy pocos días de campaña, bueno, es una logística muy grande para hacer para pocos días. Y después de gravimetría, esa pregunta está muy buena. El buque austral no tiene para poner el gravímetro, pero no tiene el gravímetro Claro. porque no sé dónde está ese gravímetro, pero hay que buscarlo. Sí, hace Pero 1 año y medio fui a Ninep y creo que estaba sí, el Austral. Me metí, estaba la cabina de gravimetría, pero yo no vi nada, entonces no sabía si lo hicieron en algún momento o no, o si en alguna claro, tal campaña cual, en por eso. particular hicieron. El austral tiene para poner el gravímetro, Claro, tiene pero no un está, laboratorio, pero el gravímetro no está. claro. No sé si llegó con el buque o no llegó, o sea, eso no lo sé, pero no tiene, pero sí tiene para instalarlo, que con mi grupo insistimos en hacer una compra de gravímetro, porque es un dato que se pierde, porque uno Sí, va en el barco y lo puede tomar, si la gravedad no perjudica a ningún equipo. Entonces, justamente, bueno, teniendo la mayor equipos, uno puede tener más datos, y en este caso, si a vos te interesaría, bueno, poder después recolectarlo, porque lo importante es tener el dato. Después sí, se sí, sí. busca si no es quién lo procese, quién lo investigue, pero si no son datos que se pierden porque no hubo el gravímetro. Entonces quizás yo ya tengo como, no sé, desde 2017 que estoy embarcado. Estoy en el grupo de estudio y ponele que me embarco 1 o 2 veces por año. Bueno, imagínate todo ese tiempo de datos que se perdió por no contar con un gravímetro. Claro, nunca me diste, digamos, o No, midió. no, nunca medimos, pero sí con magnetometría, porque el magnetómetro es portátil. Yo no se los Sí, puse acá, pero es un magnetómetro que mi instituto tiene y se coloca, se dice como pez, como pescado, o sea, va enganchado en el agua, en un cable, y uno lo va relevando así, o sea, va colgado, va como, lo bajás y el barco va andando. Y claro, el magnetómetro va enganchado en el agua. bien. Eh, Bueno, sí, porque la verdad que estaba como curiosa con eso, porque mi trabajo de tesis utilizo datos de gravimetría para poder, uso sí, altimetría satelital, entonces tengo que corroborar con datos reales todo eso, y hay muy poco, pero, entonces dije, bueno, capaz en una pero de esas, no, igual hay datos tomados, ¿eh? Fíjate en sí, pero Copela. son bastante, o sea, no son viejos, pero tampoco hay tantos, Y después como hay una que, autora que ahora no me acuerdo el nombre, no sé si es Gabriele o algo así, no sé si la tenés. Me tengo que fijar bien mm, cómo se llama, pero que ha publicado datos de gravimetría en el mar. voy a chumear entonces, Sí, sí, hay datos publicados, pero buenísimo. chequeá. Si no, cualquier cosa me escribís y te paso los papers. Dale, 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 gracias. Sí, perdón, yo tenía una duda. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas. Bueno, antes que nada, gracias por ofrecer esta charla, muy interesante. Quería consultarle a Fermín, capaz que lo dijo en un momento, pero no me conecté, no estoy conectado desde el principio. Las estructuras como las turbiditas o las contornitas, Sí. ¿de qué manera las pueden registrar en las campañas? ¿Hay algún método de estos gravimétricos o de sísmica que se usen o solamente pueden registrarse, pueden explorarse a través de imágenes que capturan con
con estos robots submarinos, con el ROV, con eso. Sí, esa está buena esa pregunta, porque justamente la contornita, para poder identificar si es una contornita o una turbidita, las contornitas son depósitos que se generan por las corrientes oceánicas, transportan sedimento y se van depositando, para los que no saben. La contornita, para poder identificarla, necesitamos la sísmica somera, saber cómo es su arquitectura, cómo están dispuestas las capas para poder identificar que eso es una contornita. Si no tenemos sísmica somera de alta resolución, se complica mucho la identificación de si es una contornita o si es otra cosa. Porque se ven igual, morfológicamente con batimetría se ven igual. Entonces, bueno, necesitamos sí o sí la sísmica de alta resolución y después si tenemos testigos, también podemos identificar a partir del sedimento si es una contornita o si es una turbidita. Porque dentro de un testigo, si es una turbidita, uno ve capas erosivas, ve una capita erosiva y después ve otro tipo de granulometría, a diferencia de la contornita que es un poco más homogénea. Entonces, para realmente identificar si es una cosa o la otra, necesitamos complementar los datos. Batimetría, pero sísmica, somera, principalmente, y también testigos de sedimento. Claro, y perdón, otra cosa, y se puede llegar a diferenciar entre una contornita y la turbidita a partir de la granometría, o no hay mucha, No, es sí, 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 difícil. sí, se puede, se puede. O sea, la granulometría es fundamental para distinguir entre turbidita y contornita. También, bueno, también depende el lugar donde esté ubicado. Muchas veces las contornitas se generan en los flancos de los cañones, en los flancos. Entonces ahí, por lo general vas a tener contornita y no va a estar la turbidita en sí. La turbidita va a estar más dentro del cañón o en el pie del cañón. Porque recuerden, un cañón submarino, hay un proceso que se llama las corrientes de turbidez, que transportan todo el sedimento, es como una pluma de sedimento, y va colectando sedimento a lo largo de que va cayendo, se va trasladando en el cañón, son súper erosivas y eso se deposita, bueno, cuando llega a un lugar de menor pendiente. Buenísimo, gracias, Fermín. Sí, No, no, porque yo había hecho la tesis con Graciela Buzán, no sé si la conocés, y tenía un poco que ver con esto, con las contornitas. mirá. Sí, sí, ella es mi codirectora. Así que bueno, Mirá, sí, sí, con ella trabajamos bastante porque yo soy del CONICET, pero también, como dijo Bruno, hay gente del Servicio de Hidrografía Naval. Entonces, cuando uno sube un buque, sube con gente de muchas instituciones. Y también dentro del mundo de ciencias del mar, estos biólogos, oceanógrafos, bueno, geólogos, somos pocos y nos conocemos. Así que bueno, más o menos algunas temáticas se repiten entre grupos. Dale. Dale.